Doctor, buen día. Juliana Torres lo Bien, bien. ¿Cómo saluda. estás, Julián? ¿Cómo andás? Bien, un placer saludarlo después de tanto tiempo. Así es, un gusto, igualmente. Bueno, lo molestábamos por todas estas cuestiones que veníamos escuchando de la vacuna, en primer lugar de la vacuna del COVID, que bueno, me acuerdo en pandemia tuvimos varios contactos y se recomendaba, y bueno, que todos fuimos y nos vacunamos. Y bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, la empresa, creo que era AstraZeneca, que había reconocido algunos efectos secundarios, se saca del mercado y algunas personas empezaron a denunciar esos efectos secundarios. Incluso acá en Rosario se conoció un paciente que tenía distintos tipos de problemas debido a la vacuna. ¿Esto es así? ¿Qué pasó con eso? A ver, yo creo que hay una serie de confusiones ahí, ¿no? Sí. Primero, los efectos adversos de las vacunas, de cualquier vacuna, están descritos la trombosis y el síndrome de Guillain-Barré. Uh-huh. Ambos están descritos, en cualquier vacuna, en todas, absolutamente todas, con mayor o menor frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia estimada y esperada es de 3 casos cada 10 millones de personas. Perfecto. Que más o menos es lo que se ha presentado esto. ¿Qué es la trombosis o qué es un Guillain-Barré? Por ejemplo, acordémonos en el COVID, en plena pandemia, cuando moría la gente. ¿De qué moría la gente en el COVID? De trombosis. Hacía trombosis. Sí. ¿Y cuál era el otro problema, que síntoma grave que tenía? La gente decía, tengo COVID, es como si no me puedo levantar de la cama, es como si tuviera un camión encima mío, decía. Sí. Eso es un Guillain-Barré. Es decir, que son dos síndromes muy, muy frecuentes, y normalmente cuando hablamos de las causas del Guillain-Barré, por ejemplo, dentro de las principales causas está la infección por virus, cualquier virus. Entonces, son dos síndromes que se producen en realidad por una respuesta exagerada del cuerpo ante un elemento externo, como puede ser un virus o una bacteria. La vacuna es igual. Es decir, cuando uno se la coloca en el cuerpo la reconoce como un elemento extraño, ajeno. Entonces reacciona desmedidamente y puede producir un Guillain-Barré o puede producir una trombosis. Ahora, la frecuencia de aparición de estos dos eventos con el virus y con la vacuna son totalmente distintos. Más de la mitad de la gente que tenía COVID hacía un Guillain-Barré o una trombosis. Acá son 3 casos cada 10 millones de personas, es decir, la frecuencia es totalmente distinta. De modo que la vacuna AstraZeneca está dentro de los parámetros, produce la misma cantidad, un poquito más, es un 0,02% más que Pfizer o que Moderna, que también produce los mismos eventos. Uh-huh. Ahora, si vos no vacunaras a las personas, lo que tendrías serían no solo eventos de Guillain-Barré y de trombosis, sino que tendrían fallecido. No nos olvidemos que en junio, de mayo a agosto del 2021, morían 700 a 1000 personas por día en la Argentina. Ese era el efecto. Cuando se vacunó la gente, eso dejó de ocurrir. Ese es un hecho, ¿no? Sí. Es decir, que no es que AstraZeneca reconoce que sus vacunas producen esto, sino que es algo que se produce normalmente, y eso ya lo conocíamos desde el 2021. Ya venía una letra chica del paquete. Claro, sí, porque en realidad no es un problema de la vacuna, en realidad es cómo reacciona el cuerpo ante un elemento extraño. Ahora sí. Entonces ya te van a fabricar, las próximas vacunas que ni siquiera están fabricadas, desde ya te digo, pueden llegar a producir Guillain-Barré y trombosis en más o menos 3 casos de cada 10 millones de personas. Ahora, las enfermedades que curan esas vacunas lo producen en más de un 50%. Es decir, ahí hay un nivel de proporciones que hay que tener en cuenta. Y la segunda situación que se da es que la Agencia Europea de Fármacos suspendió AstraZeneca. No es así. La realidad es que ya la gente no se está vacunando. La realidad es que Europa le exigía a AstraZeneca mantener un mínimo de stock. Y el 5 de marzo AstraZeneca pide no fabricar más vacunas, porque ya están sobreestoqueados todos. Ya nadie se vacuna, entonces te empiezan a sobrar vacunas.
AstraZeneca le pide a la Agencia Europea de Fármacos no fabricar una vacuna, y hace 30 días atrás la Agencia Europea de Farmacología autoriza el no fabricar una vacuna. A partir de allí se genera esta idea de que esta agencia suspendió la fabricación de AstraZeneca. No, eso para nada es así. Me parece que son dos informaciones ahí que se han... es como el teléfono descompuesto, Sí, pasa sí. de boca en boca y siempre se va distorsionando. Pero la OMS sigue recomendando las vacunas, la gente que estamos en la salud pública seguimos recomendando las vacunas, se sigue recomendando porque los efectos beneficiosos superan a los efectos adversos. Es como el paracetamol. Cuando vos analizás el paracetamol, a nivel mundial es uno de los fármacos más indicados. Bueno, es el que produce la mayor cantidad de casos de insuficiencia hepática que llevan a trasplante hepático en el mundo. Es el número uno. Aún así, los beneficios superan los efectos adversos. Pasa con todos los fármacos. Si la gente que nos escucha leyera el prospecto de la pastillita que se toman para irse a dormir, te puedo asegurar que están 3 días leyendo y luego de eso no toman una pastilla más. Todos los fármacos tienen algún efecto indeseado, efecto adverso. Aún así, los efectos favorables superan siempre a los efectos adversos, y por eso es que tenemos hoy farmacología. Digo, si no, ni siquiera llegaríamos a los 40 años de vida. Digo, siempre hay riesgos y bueno, se asumen, y eso es lo que creo que está pasando con la vacuna AstraZeneca, ¿no? Así que yo le diría a la gente que se quede tranquila, los que recibieron la vacuna que se queden tranquilos, que esto es algo que ocurre inmediatamente después de haberse aplicado la vacuna, no ocurre tiempo después. Es decir, yo tengo aplicada AstraZeneca, me la apliqué hace 2 años atrás, y no es que tenga un riesgo latente de por vida de hacer esos eventos, no. Es ahí, se produce en los primeros 15 días el tema. Bien, y respecto a la gente que no se vacunó, ¿corre algún riesgo? ¿El virus sigue circulando? ¿Qué pasa con eso? Mira, el virus sigue circulando, de hecho estamos ahora con un pico de casos que hacen que la mayor parte de la gente esté en una situación de gripe. Eso producido por el virus de la influenza y por el virus del COVID, son los dos que están circulando mayoritariamente. El virus sigue circulando, lo que pasa es que no nos causa demasiado daño ni nos llena las terapias intensivas, no porque se haya vuelto más bueno, todo lo contrario, es porque estamos vacunados. Digo, la vacuna hizo que bajara la peligrosidad de estos virus, ¿no? Eso es lo que logra la vacuna. Ahora, con el tiempo, cuando dejemos de vacunarnos, lo que va a ocurrir es que esa gravedad va a volver. Digo, la cantidad de casos graves van a volver nuevamente, pero todavía falta un poquito de tiempo para eso. ¿Qué pasa que venimos leyendo? Bueno, la influenza A, acá en Santa Fe, recién estábamos hablando anteriormente de la comunicación, que hay muchos casos, pero uno lee noticias, la gripe del pollo, la gripe del mono. ¿Qué está pasando? ¿O hay una psicosis por parte de los medios de comunicación que ante un caso que aparece encienden la alarma para asustar un poco a la gente? Mira, yo creo que después de la pandemia cualquier virus nuevo que cause algún problema, como el de la gripe aviar, de la persona esta de México que murió el 24 de abril por gripe aviar, y que sería el primer caso de un muerto por gripe aviar a nivel mundial desde el año 97. Es decir, desde esa época conocemos la gripe aviar. Recién este sería el primer muerto, y sería el primer contagiado en Latinoamérica, en México sobre todo. Si vos lo ponés en ahí en esas condiciones, vos decís, esto no amerita ni siquiera una nota periodística. Sin embargo, una noticia que dio vuelta al mundo, porque creo que estamos un poco más sensibilizados. Yo creo que hay también un caso, por ejemplo, del estreptococo beta hemolítico del grupo Piógenes. Es una bacteria que sobreinfecta a la gente que está con cuadros gripales por virus, porque normalmente el virus cuando te infecta, te baja la defensa y la misma bacteria que tenemos en la garganta te terminan atacando y te produce una coinfección. Bueno, en Chile en este momento
hay toda una gran conmoción por esta bacteria, la llaman bacteria asesina, que mata gente. Y son infecciones que producen faringitis, que nosotros la conocemos desde hace años, décadas, que se tratan con antibióticos. Pero cualquier cuestión de esta que se sale de los cauces normales, inmediatamente atrapa la atención de los medios y terminamos todos en una psicosis que no tiene sentido. Digo, ni siquiera hay seguridad de que esta persona en México haya muerto por la gripe aviar. Ni siquiera está seguro, porque tenía otras enfermedades y aparentemente se contagió de una vaca que tiene en el campo, y no hay mayores seguridad de que eso que haya sido así. Así es que coincido, por ahí hay temas que se engrandecen innecesariamente. Bien, entonces, la vacuna es segura, recomendamos seguir vacunándonos y Totalmente. Contra el COVID hay que hacer el refuerzo o ya no es necesario. Mira, siempre hay que hacer los refuerzos, por lo menos uno por año. Eso es lo que recomienda el Ministerio de Salud, una vacuna por año, sobre todo los mayores de 50 y los que son menores de 50 pero que tienen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, alguna inmunosupresión, cualquiera de esas enfermedades que son crónicas, también requieren una dosis al menos anual. El Ministerio de Salud dice cada 6 meses. Pero bueno, por lo menos que conservemos una dosis anual, yo creo que para esta altura estamos bien. Bueno, doctor, muy claro, muchas gracias como siempre por el contacto y ante cualquier duda lo volvemos a consultar. Redes sociales, ¿dónde la gente lo puede encontrar? En cualquiera de las redes sociales me busca como Oscar Atienza y me va a encontrar rápidamente, porque no hay muchos Oscar Atienza, así que en cualquiera de las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, me van a encontrar rápidamente. Un abrazo, Doc, que siga bien. Que andes bien, Julián, hasta luego.